Nada en la Tierra sucede por pura casualidad. Una persona vive porque está destinada a vivir y tiene talentos y habilidades que le son totalmente propios, únicos en ella. Su trabajo como persona es aprender a conocerse a sí misma. Si lo hace, se querrá a sí mismo, porque descubrirá que, después de todo, es una gran persona. Reconocerá y aceptará las cosas que no puede hacer tan bien como otras personas, pero también comprenderá y apreciará aquellas cosas que le han sido encomendadas hacer bien. Se aceptará a sí mismo como lo que realmente es, alguien que se diferencia de todas las demás personas de la Tierra, como sus huellas dactilares o su firma. Se ha dicho que cuanto más buscamos en el exterior, más descubrimos en nuestro interior. El descubrimiento de la fuerza que hay en nosotros para vivir una vida libre de las ataduras de la duda es el tema de este volumen de ideas de Earl Nightingale. Exploraremos la esencia del coraje personal y veremos cómo esta fuerza interior se desarrolla como un subproducto vital de una autoimagen saludable. Una de las pocas cosas que un ser humano puede crear de la nada, utilizando únicamente su mente, es la autoimagen. La forma en que reacciona ante sus propios pensamientos, ante otras personas, ante la perspectiva de una amenaza o un desafío. Todas estas cosas forman un conjunto de fortalezas y debilidades que son exclusivas de cada individuo. En realidad, son autocreados. Earl examina varias de estas fortalezas y debilidades y ofrece algunas reflexiones sobre el miedo, la importancia del perdón y el valor del elogio para elevar la autoestima de los demás. Escucharemos algunos comentarios sobre la construcción de la confianza y sobre lo que algunos consideran la cualidad más rara en la vida humana: la calma. Como prolífico procesador de ideas, a Earl le gustaba citar y construir ensayos reflexivos en torno a las ideas y las investigaciones de otros. Algunas de las investigaciones fundamentales sobre el comportamiento humano del difunto Dr. Maxwell Maltz son la base de los primeros segmentos de este volumen. Imagínese que está sentado en un teatro mirando la cortina que oculta la pantalla en blanco mientras espera que comience la película principal. ¿Qué efecto tendrá esta película en usted? ¿Cómo le afectará? ¿Qué impacto tendrá en su vida? ¿Se sentirá conmovido, tal vez hasta las lágrimas? ¿Se reirá con una comedia o se sentirá aterrorizado por las crisis que enfrenta el héroe o la heroína? ¿Sentirá maravillosas oleadas de amor y compasión u oleadas de resentimiento? Todos estos sentimientos latirán en su interior y más, porque la película que verá trata sobre la persona más fascinante del mundo, usted mismo. En este teatro, que está en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, usted es el productor, el director, el escritor, el actor o la actriz, el héroe y el villano. Usted es el técnico de cine en la cabina y el público que reacciona ante este emocionante drama. La emocionante historia que se desarrolla en esta pantalla interior es una historia que se inventa a cada segundo de tu vida, ayer, mañana, pero lo más importante, ahora mismo. Observas la imagen en esa pantalla e inventas la imagen en esa pantalla ahora mismo. ¿Tendrá la historia un final feliz? ¿Está llena de felicidad y éxito, o de tristeza y fracaso? La historia ya está ahí, y el ojo perspicaz puede decir la dirección que tomará la historia. Pero hay algo que puede consolarte. Como dramaturgo, director y actor, puedes cambiar la historia a medida que se desarrolla, ahora, en este instante y durante toda tu vida. Parece que puedes hacer de esta historia un éxito. Puedes ser el héroe y vencer al villano. Puedes hacer de esta una historia conmovedora que enriquecerá la vida de todos los que te conocen, en lugar de un relato monótono y mecánico, una crónica del aburrimiento. Todo está en tu interior. Todo depende de lo que hagas con la imagen que llevas dentro. Una imagen que es tu herramienta más importante para el bien o para el mal. Todo depende de ti y de tu autoimagen. La autoimagen es tu propia concepción del tipo de persona que eres. Es un producto de experiencias pasadas, éxitos y fracasos, humillaciones y triunfos, y la forma en que otras personas reaccionan ante ti, especialmente en la primera infancia. A partir de estos factores, y de otros,
construyes una imagen de ti mismo que crees que es verdadera. La imagen puede ser falsa, y en muchos casos lo es, pero el hecho importante aquí es que actúas como si fuera verdad. A todos los efectos, es verdad. Si se trata de una autoimagen buena, sana y exitosa, está bien. Pero si se puede mejorar, se puede cambiar para mejor y comenzar a ser el tipo de persona que ese cambio generará. Nuestros pensamientos, hábitos e incluso nuestras habilidades deben ser los de la persona que creemos ser. Podemos establecer nuevos límites en lugar de los antiguos, pero no podemos quedarnos más allá de los límites de nuestra autoimagen actual. Se cuenta la historia de un granjero de Wisconsin, que un día estaba caminando por sus campos cuando tropezó con una pequeña jarra de vidrio en su huerto de calabazas. Por curiosidad, pinchó una calabaza joven a través del cuello de la jarra, teniendo cuidado de no romper la rama. Luego colocó su pequeño experimento de nuevo en el suelo y se alejó. Cuando llegó la época de la cosecha, el granjero estaba trabajando en una hilera de calabazas grandes y húmedas cuando volvió a encontrar la jarra de cristal. Pero esta vez parecía diferente. Al levantarla, descubrió que la calabaza joven que había metido ahora llenaba por completo su prisión de cristal. Al no tener más espacio, había dejado de crecer. El granjero rompió la jarra y sostuvo en su mano una calabaza enana, de menos de la mitad del tamaño de todas las demás calabazas, y exactamente de la forma de la jarra. Cuando la gente busca calabazas, pero nuestra autoimagen es algo así como esa jarra, determina el tamaño y el tipo de persona en que nos convertimos. La similitud termina con el hecho de que podemos eliminar nuestras limitaciones autoimpuestas ampliando nuestra autoimagen. Formamos una imagen mental de nosotros mismos a través de la experiencia, y podemos cambiar esa imagen de la misma manera, a través de la experiencia. Si la experiencia real que necesitamos no está disponible para nosotros, podemos, según la psicología de la autoimagen, crear esa experiencia sintéticamente. En la actualidad, los científicos coinciden en que el sistema nervioso humano es incapaz de distinguir entre la experiencia real y la misma experiencia imaginada de forma vívida y con todo detalle. La preocupación es un buen ejemplo de esta experiencia sintética. Cuando una persona se preocupa por algo, se proyecta mental, emocional e incluso físicamente en una situación que ni siquiera ha ocurrido. El hombre que se preocupa intensamente por, digamos, el fracaso, se encuentra experimentando las mismas reacciones que acompañan al fracaso real, sentimientos de ansiedad, incompetencia y humillación, y eventualmente dolores de cabeza y malestar estomacal. En lo que respecta a su mente y cuerpo, ha fracasado, y si se preocupa por ello durante suficiente tiempo, si se concentra en el fracaso con suficiente intensidad, se alterará a sí mismo hasta el punto de fracasar y enfermarse. Ahora bien, todo puede usarse de dos maneras, positiva o negativamente, constructiva o destructivamente. La preocupación es el uso negativo de la imaginación creativa. Es una experiencia sintética negativa. Pero la mayoría de las personas aparentemente nunca se dan cuenta de que se pueden lograr resultados positivos, tan reales como los resultados negativos de la preocupación, mediante el uso constructivo de nuestra imaginación. El hombre que se preocupa por el fracaso se está derrotando a sí mismo sin darse cuenta. Está alimentando su mente con datos erróneos. Si dedicara la misma cantidad de tiempo a visualizar el éxito que a pensar en el fracaso, podría invertir el proceso de la experiencia sintética. En lugar de ansiedad, podría desarrollar confianza, seguridad en sí mismo, aplomo, y una sensación de bienestar reemplazaría la aprensión. Al concentrarse en el éxito que desea experimentando sintéticamente ese éxito, puede ampliar su autoimagen hasta convertirla en la de una persona para la que el éxito es normal, esperado. Cuando practico la autoimagen de la persona en la que más quieres convertirte, esa es la persona en la que puedes convertirte. Utilice sus momentos libres para concentrarse en sus objetivos y en el mayor éxito que busca. Analice sus éxitos pasados y formule formas de aumentarlos en el futuro. Dedique más tiempo al uso positivo de su imaginación que al uso negativo. Preocúpese. Simplemente estás invirtiendo el mismo proceso creativo. Ahora está trabajando para ti en lugar de en tu contra.
Nadie nos mete en prismas de cristal más allá de los cuales no podemos crecer. Pero con demasiada frecuencia, casi sin darnos cuenta, nos imponemos límites innecesarios al mantener una autoimagen restringida e inadecuada para la realización plena de nuestras potencialidades. Cada uno de nosotros es, en este momento, el producto de todos sus pensamientos, experiencias y entorno hasta este momento. A través del pensamiento, podemos controlar en un grado casi increíble tanto nuestra experiencia como nuestro entorno a partir de ahora. Depende exclusivamente de nosotros decidir si queremos o no dirigir nuestro propio camino en la vida. Lo importante es saber que es posible. Una vez, el difunto doctor Maxwell Maltz, a quien llamábamos Tío Max, pasó por mi oficina para charlar y almorzar. Empezamos a hablar de su tema favorito, es decir, cómo una persona puede llegar a comprenderse a sí misma, desarrollar una imagen sana de sí misma y encontrar la libertad en el mundo. Me dijo que había descubierto 4 pasos importantes que una persona puede dar con regularidad para formar nuevos hábitos que le permitan construir una nueva y saludable imagen de sí misma. Y mientras hablaba durante el almuerzo, yo iba tomando notas en un trozo de papel. A continuación, se presentan sus 4 puntos en el orden en que me los explicó. En primer lugar, perdona a los demás sin condiciones. Debes hacer borrón y cuenta nueva por completo. Perdona a toda persona contra la que puedas guardar algún tipo de rencor. Limpia la pizarra. Hazlo por tu propio bien, por tu propia tranquilidad. No lastimamos a los demás cuando les guardamos odio. Nos hacemos mucho daño a nosotros mismos, lo que puede provocar enfermedades graves. Por eso, en primer lugar, perdonemos a los demás, a todos los demás. Si no puedes dar este primer paso, puedes olvidarte del resto. Todavía no has crecido. 2. Perdónate a ti mismo. Mírate con ojos amables. Intenta olvidar por completo todas las idioteces que has hecho, el dolor que has causado a los demás, las vergüenzas que has sufrido, los errores que has cometido en el pasado. Perdónate a ti mismo. Haz borrón y cuenta nueva. Mírate al espejo, dijo, y perdónate a ti mismo. Practica esto y podrás lograrlo. Ahora bien, no es fácil perdonarnos a nosotros mismos. Tendemos a ser mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Pero el hecho es que culpar a los demás no ayuda. Es una emoción destructiva. Mírate a ti mismo con buenos ojos. Ese es el segundo punto. El tercero es verte en tu mejor versión. Como dijo el doctor Maltz, podemos comenzar el día con frustración o con confianza. Elige. Ahora bien, lo más inteligente es elegir la confianza. Si es posible, hay días malos, pero es mejor empezar el día con confianza que con frustración. Y en cuarto lugar, mantén tu ritmo. No te preocupes por lo que otros están haciendo o han hecho. Mantén tu ritmo. Es diferente al ritmo de otros. Es más rápido que el de algunos. Es más lento que el de otros. Olvídate de los vecinos y no te sientas culpable por adelantarte a algunos de tus contemporáneos. La persona que deliberadamente se limita a llevar un ritmo más lento, solo para ser uno más del montón, es un tonto. Mantén tu ritmo. Vive la vida que quieres vivir. Gana lo que quieras ganar sirviendo a los demás y haz lo que quieras hacer. Vive tu propia vida y no te preocupes demasiado por cómo viven los demás la suya. 4 pasos para una imagen personal saludable. 1. Perdona a los demás. 2. Perdónate a ti mismo. 3. Mírate en tu mejor versión. Elige la confianza en lugar de la frustración. Y 4. No te desanimes. Sigue tu propio ritmo y no te preocupes por lo que hagan los demás. ¿Sabes? Las palabras «conócete a ti mismo» siguen siendo 2 de las palabras más importantes que se han usado jamás. ¿Sabes por qué la gente a veces tiene complejos de inferioridad? Es porque su forma de pensar se basa en una premisa falsa. La premisa falsa es que se comparan con otras personas. Pero esto es algo que nunca deberían hacer, ya que no hay 2 seres humanos iguales. Todos en la Tierra son inferiores a todos los demás en ciertas áreas y superiores en otras. Por eso,
A la persona equilibrada, a la persona que se conoce a sí misma, no le preocupa no poder bailar tan bien como fulano, o jugar al golf, o al bridge, tan bien como otra persona. Sería completamente imposible para cualquier ser humano ser tan bueno en todo como cualquier otro ser humano. En su excelente libro, Psicocibernética, el Dr. Maxwell Maltz escribió que la inferioridad y la superioridad son las dos caras de una misma moneda. La cura está en darse cuenta de que la moneda en sí es falsa. No eres inferior ni superior, eres simplemente tú. Como personalidad, no compites con ninguna otra personalidad simplemente porque no hay otra persona como tú en la faz de la tierra. O en tu clase particular, eres un individuo, eres único. No eres como cualquier otra persona. No se supone que seas como ninguna otra persona, y ninguna otra persona se supone que sea como tú. El médico continuó escribiendo. Dios no creó a una persona estándar y de alguna manera la etiquetó diciendo, esto es todo. Él creó a cada ser humano como un individuo único, al igual que creó a cada copo de nieve como un individuo único. Dios creó a personas bajas y altas, escribió el Dr. Maxwell Maltz, a personas grandes y pequeñas, a personas delgadas y gordas, a personas negras, amarillas, rojas y blancas. Él nunca ha indicado preferencia alguna por el tamaño, la forma o el color de nadie. Abraham Lincoln dijo una vez que Dios debe haber amado a la gente común, porque creó a tanta gente común. Se equivocó. No existe el hombre común, no existe un patrón común estandarizado. Habría estado cerca de la verdad cuando dijo, Dios debe haber amado a personas extraordinarias porque creó a tantas de ellas. Cualquiera podría sentirse inferior si no se diera cuenta de que es diferente a cualquier otro ser humano que haya vivido jamás en la Tierra. Si comprende total e intelectualmente y emocionalmente que es un individuo único y diferente, no puede tener un complejo de inferioridad. ¿Cómo podría hacerlo? No existe ningún criterio con el que juzgar si cada persona es diferente y si cada persona es diferente. Hombres y mujeres. Nada en la Tierra sucede por pura casualidad. Una persona vive porque está destinada a vivir y tiene talentos y habilidades que son totalmente propios o únicos. Su trabajo como persona es aprender a conocerse a sí misma. Si lo hace, se querrá a sí misma porque descubrirá que, después de todo, es una gran persona. Reconocerá y aceptará las cosas que no puede hacer tan bien como otras personas, pero también comprenderá y apreciará aquellas cosas que se le han encomendado hacer bien. Se aceptará a sí mismo por lo que realmente es, único en su especie, diferente de cualquier otra persona en la Tierra, como sus huellas dactilares o su firma. El ser humano es la criatura más noble, más divina que jamás haya existido sobre la Tierra. No agradecer semejante don es la peor forma de ignorancia, y el complejo de inferioridad es un fantasma, un espectro sin sustancia real que a la luz del conocimiento desaparece. Como se puede observar, el tema de la actitud está estrechamente relacionado con los temas que nos ocupan. Construimos nuestra propia imagen a partir de las creencias que desarrollamos sobre nosotros mismos. Luego, la propia imagen determina la forma en que interpretamos la reacción de los demás hacia nosotros. 4 de los factores principales para construir una imagen personal fuerte y saludable, y por lo tanto, una autoestima saludable, son perdonar a los demás y a nosotros mismos incondicionalmente. Tomar la decisión consciente de afrontar cada día con confianza y avanzar a tu propio ritmo para lograr tus deseos en la vida. Ahora veremos el potencial o las distintas posibilidades del individuo y cómo mantener nuestra individualidad refuerza la autoestima. Y Earl habla de la persona más centrada y menos exigente que obtiene beneficios asombrosos de quienes la rodean. De todas las trampas y escollos de la vida, la falta de autoestima es la más mortal y la más difícil de superar, pues es un hoyo diseñado y cavado por nuestras propias manos que se resume en la frase: no sirve de nada, no puedo hacerlo. El castigo por sucumbir a él es muy alto, tanto para el individuo en términos de recompensas materiales perdidas como para la sociedad, los juegos y el progreso no alcanzados. En los días en que más nos sentimos inseguros y temerosos de nosotros mismos,
Cuando más dudamos de nosotros mismos y nos sentimos incapaces de hacer nuestra tarea, ¿no es precisamente cuando resulta más difícil llevarse bien con nosotros? Simplemente debemos hacernos a la idea de que tener una opinión baja de nosotros mismos no es una virtud, sino un vicio. Los celos, por ejemplo, que son el azote de muchos matrimonios, casi siempre son causados por la duda sobre uno mismo. La persona con una autoestima adecuada no siente hostilidad hacia los demás. No tiene que demostrar nada. Puede ver los hechos con más claridad. No es tan exigente en sus afirmaciones sobre otras personas. La ama de casa que pensó que un estiramiento facial podría hacer que su esposo y sus hijos la apreciaran más. La mediana edad, además de algunas arrugas y algunas canas, le habían hecho perder la autoestima. Luego se volvió supersensible a los comentarios y acciones inocentes de su familia. Y aquí está la receta del doctor Maxwell Maltz para recuperar su autoestima. Deja de llevar una imagen mental de ti mismo como una persona derrotada e inútil. Deja de dramatizarte como un objeto de lástima e injusticia. Ya sabes, la palabra estima significa, literalmente, apreciar el valor de algo. ¿Por qué los hombres admiran las estrellas y la luna, la inmensidad del mar, la belleza de una flor o de una puesta de sol, y al mismo tiempo, se degradan a sí mismos? ¿Acaso no fue el mismo Creador quien creó al hombre? ¿Acaso el hombre no es la creación más maravillosa de todas? Esta apreciación de su propio valor no es egoísmo, a menos que usted asuma que usted se creó a sí mismo y que debe atribuirse el mérito. No degrade el producto simplemente porque no lo haya utilizado correctamente. No culpe infantilmente al producto por sus propios errores, como el colegial que dijo que esta máquina de escribir no sabe escribir. Pero el mayor secreto de la autoestima es empezar a valorar más a los demás. Mostrar respeto por cualquier ser humano simplemente porque es un hijo de Dios, y por lo tanto, algo valioso. Detente y piensa cuando estés tratando con personas. Estás tratando con una creación individual única del Creador de todo. Practica tratar a otras personas como si tuvieran algún valor, y sorprendentemente, tu propia autoestima aumentará. La verdadera autoestima no se deriva de las grandes cosas que has hecho, de las cosas que posees o de la huella que has dejado, sino de la apreciación de ti mismo por lo que eres. Si te falta autoestima, es porque no entiendes quién o qué eres realmente. Si te tomas el tiempo de aprender más sobre ti mismo, te encantará lo que descubras. La autoestima que surge al saber que podemos estar a cargo de nuestras propias vidas. Creo que esto es lo que nos da autoestima. De repente nos damos cuenta de que, como dice el viejo poema, invítanos, soy el capitán de mi destino. Soy dueño de mi alma. Estoy a cargo de esto, y eso es maravilloso. Creo que la mayoría de las personas comienzan con una imagen maravillosa de sí mismas. Creo que los bebés, los niños pequeños, comienzan así, llenos de vida y diversión. Pero luego, con frecuencia, el entorno los aplasta y los empuja a pequeños y rígidos cubículos en los que se ven obligados a trabajar y vivir, y no siempre salen de ahí del todo bien. Las personas son individuos. No hay dos seres humanos iguales. La posibilidad de que existan dos seres humanos iguales es tan remota, tan asombrosa, que probablemente nunca haya sucedido y nunca sucederá, salvo en el caso de los gemelos con una sola pierna, supongo. Por lo tanto, una persona es una criatura humana única y original. Es diferente en ciertos aspectos de todos los demás seres humanos. Sin embargo, cuando llega al jardín de infantes y a la escuela, se ve obligado a ser como todos los demás niños pequeños. Tiene el mismo escritorio, los mismos lápices, estudia los mismos temas. Empieza a sentirse parte de un grupo. Ahora es importante trabajar como parte de un equipo. Es importante ser un buen trabajador en equipo. Es importante ser un buen miembro del equipo. Es importante hacer tu parte en ese tipo de arreglo. Pero él vive mucho de eso y su madre le dice, no deberías hacer eso, no deberías hacer esto otro. Los niños buenos no hacen eso. Las niñas buenas no hacen eso. Se lo va degradando hasta cierto punto, hasta que empieza a verse a sí mismo
o ella empieza a verse a sí misma como una especie de miembro indistinguible de un gran grupo de personas de esa edad. Y luego, por supuesto, los jóvenes pasan por una etapa en la que es muy importante que sus compañeros los acepten. Y lo más importante que pueden hacer en el mundo es volverse indistinguibles de sus compañeros. Se visten igual, usan la misma ropa. Yo lo hacía cuando estaba en la escuela secundaria, todos lo hacíamos. Recuerdo cuando mi hija solía pasar un par de horas trabajando para que su vestido se viera tan desaliñado, como solía decir, que sus jeans se vieran tan descoloridos, y ya sabes, todo parecía tan de segunda mano, que si la gente supiera lo mucho que se esforzaba para verse tan desaliñada, ya sabes, no lo creerían. Pero ella tenía que hacer eso para encajar en su grupo. Y, por supuesto, pasamos por eso. Luego, en la universidad, ya sabes, ocurre lo mismo. La gente en la universidad se integra en grupos y se involucra en cuestiones como la psicología social y demás, y de muchas maneras se socializan como personas. Muy a menudo se pierde de vista al individuo en toda esta gran mezcla de cosas que suceden. Y lo que alguien tiene que hacer es recordarles todos los días que son individuos distintos con posibilidades distintas. Y por supuesto, no lo hacen. Louis Mumford ha escrito que la gran masa de personas acomodadas y bien alimentadas de nuestra civilización vive vidas de apatía emocional y letargo mental. Vidas de deseos debilitados, vidas derivadas de segunda mano. Y dijo que los griegos tenían una palabra para este pálido simulacro de existencia real. Lo llamaban Hades. Uno de los grupos de más rápido crecimiento en nuestra sociedad es el de los interdirigidos. Realmente están saliendo de eso. Creo que eso ha sido en parte responsable del crecimiento fenomenal de nuestra corporación, porque ahora más personas están diciendo que están dejando atrás los viejos dogmas, los viejos mitos e historias. Dicen, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a vivir realmente esta vida. Y al hacerlo, voy a ofrecer lo mejor posible. Sidney Harris comenzó su columna estrictamente personal en 1943. Había publicado varios libros, todos los cuales creo que tengo y disfruto. Una de mis columnas favoritas fue una en la que contaba que había ido caminando con un amigo al kiosco de periódicos. Su amigo compró un periódico y le dio las gracias al vendedor cortésmente. El vendedor ni siquiera lo reconoció. «Es un tipo hosco, ¿no?», comentó Harris. «Siempre así todas las noches», se encogió de hombros su amigo. «Entonces, ¿por qué sigues siendo tan cortés con él?», preguntó Sidney Harris. «¿Por qué no?», preguntó su amigo. «¿Por qué debería dejar que él decida cómo voy a actuar?». Cuando Harris pensó en el incidente más tarde, se le ocurrió que la palabra clave era actuar. Su amigo actúa con las personas. Muchos de nosotros reaccionamos ante ellos. Él tiene un sentido de equilibrio interior del que carecen muchos de nosotros, criaturas frágiles e inseguras. Él sabe quién es, lo que representa y cómo debe comportarse. Ningún patán va a perturbar el equilibrio de su naturaleza. Simplemente se niega a devolver la incivilidad con la incivilidad, porque entonces ya no estaría en control de su propia conducta, sino que sería un mero respondedor de los demás. Cuando la Biblia nos ordena devolver el bien por el mal, lo consideramos un mandato moral, que lo es, pero también es una receta psicológica para nuestra salud emocional. Nadie es más infeliz que el reactor perpetuo. Su centro de gravedad emocional no está enraizado en sí mismo, donde debería estar, sino en el mundo exterior. Su temperatura espiritual siempre sube o baja según el clima social que lo rodea, y él es una mera criatura a merced de esos elementos. Los elogios le producen una sensación de euforia, que es falsa porque no dura y no proviene de la autoaprobación. Las críticas lo deprimen más de lo que deberían porque confirman su propia opinión secretamente vacilante de sí mismo. Los desaires lo lastiman, y la mera sospecha de impopularidad en cualquier sector lo incita a la amargura, la agresividad o la queja. Por supuesto, solo un santo no reacciona nunca, pero no se puede alcanzar la serenidad de espíritu hasta que nos volvamos dueños de nuestras propias acciones y actitudes
y no meros reactivos a los sentimientos de los demás. Dejar que otro determine si seremos groseros o amables, exaltados o deprimidos, es renunciar al control sobre nuestra propia personalidad, que es, en definitiva, todo lo que poseemos. La única posesión verdadera es la propia posición.